problemas, yo creo que se estén pensando lo mejor que se puede dar la coyuntura. Entonces, conclusión, según usted, no ha sido el mejor momento. Esto se debió hacer antes, ¿no es cierto? Antes, no había vuelto, porque la gestión de la ciudad termina en diciembre. Desgraciadamente, ese es el problema con los tiempos políticos. Por eso es que es urgente y necesario tener una autoridad única de transporte, ¿ok? Para evitar los problemas que hay ahorita con el Callao. Cuadricefalía. Tenemos el Ministerio de Transporte que toma las líneas de los metros. Tenemos a la Municipalidad de Lima con los corredores y las elementales. Tenemos el Callao y probablemente dentro de poco tenemos también un problema con organización con Guarochirí. Entonces, si no hay una autoridad única que planifique y gestione centralizadamente todo esto, muchos de los problemas se hubieran evitado. ¿Por qué? Porque las autoridades técnicas normalmente ingresan como los organismos reguladores, o CITRAN, 2 años de entrada al gobierno de turno y cesan sus funciones 2 años después con el gobierno siguiente. Para que no coincida justamente y se evite la influencia política técnica, claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente esta coyuntura política hace interpretaciones equivocadas, entonces comienzan a restringirse los fondos al que está saliendo, más aún si va a ir a reelección. Obvio. Porque dicen, no, lo va a usar pues para promocionar sus obras. Entonces, lamentablemente, la reforma del transporte se ha visto involucrada en este proceso, pero hay que rescatar nosotros por qué nace Transitemos. Y ahí quiero ir un ratito, porque justamente la vieja costumbre peruana y limeña es hay que. Hagan, disparo, critico, pero ¿quién se remanga las mangas y se suma al esfuerzo? Independientemente del color político. Y así nace Transitemos. Nos juntamos 60 profesionales, hoy hay que hacer con el transporte en el Perú, no solamente el transporte público, de todo tipo, está en crisis. Y si no apoyamos a nuestras autoridades, desde el sector civil, que es más ágil, más dinámico, con recursos y todo, con estudios, con aportes de extranjeros, esto no va a cambiar. Entonces, inmersos en esa coyuntura es que nace Transitemos hace 3 años para ayudar y encarrilar el carro. Soluciones técnicas. Hay que empujar el carro de la mejor manera. Perfecto. Y no enviciarnos con la parte política. Juan Carlos, ahora sí tuviese un poquito más política de lo que dice el señor Flores, porque efectivamente lo que hemos visto es que ha habido una utilización, no sé si para bien o para mal, grosera de los tiempos políticos, incluso de aprovechamiento con el tema de la gratuidad de los pasajes. Pero ¿cuál es tu perspectiva? En este tema del corredor azul es obvio que no se ha debido hacer en momentos de elecciones, ¿no? Eso es una cosa elemental, ¿no? Lo segundo es que, claro, no se ha explicado bien cuál es el proceso que se iba a seguir. Pues uno dice, a ver, ¿dónde están tus preguntas elementales, ¿no es cierto? ¿Dónde están los alimentadores que deberían estar funcionando? O sea, nos han debido avisar de que esto iba a funcionar de determinada manera. Digamos, ya no para el gran público. O sea, nosotros que solemos, digamos, estar más o menos informados, no sabíamos cómo iba a funcionar, ¿no? Entonces, de repente, ahí hay un problema de información, que claro, porque los gana, porque están preocupados más en las elecciones, también en el municipio, que en la gestión misma, ¿no? Y bueno, yo no creo que esto le esté significando... Es algo que se tenía que hacer, se ha hecho en un mal momento. No creo que le redunde ningún beneficio políticamente a la señora Villarán. Pero por lo menos hoy día hemos escuchado al principal candidato, Castañeda Alonso, decir que se va a mantener, ¿no es cierto? Que él está de acuerdo con que esto salga adelante, pero que hay que corregirlo. Corregir las cosas que hay que corregir. Ahora, no sé si tuviste la oportunidad de ver la última encuesta de apoyo. Sí, claro. Y todo indica que no se ha movido nada de lo que estábamos hace una semana, 15 días. Aparentemente el efecto Comunicore Reloaded, como lo han llamado algunos, no ha tenido tampoco mucho efecto. Y se mantienen los jugadores en sus posiciones. Parece que no ha habido variación, ¿no? Sí, claro, no. Quizás abajo un poquito, ¿no? Algo, pero creo que básicamente, yo lo he sostenido desde el inicio de la campaña, la campaña tenía que ser por el segundo lugar. O sea, los candidatos tenían que preocuparse por tratar de vencer a la señora Villarán y tratar de remontar su posición, por ubicarse en el segundo lugar y con eso tratar de generar expectativas respecto a su candidatura. Me parece que ninguno lo ha logrado, que me parece que Castañeda está sólido. Creo que la estrategia, ya lo hemos comentado acá, la estrategia de polarización de la señora Villarán le ha funcionado, pero no para bien. Sino para mal. Sino para mal. O sea, aumentando su desaprobación. No, pues, donde ella tiene 57 de desaprobación, Castañeda tiene
57 de aprobación. Esa es la polarización, o sea, entre ellos dos, donde ella está jalada, él está aprobado. Entonces, donde él está desaprobado, ella está aprobada. Entonces, claro, o sea, en ese nivel y con la baja esa aprobación que tiene la señora Villarán, lo que existe en la candidatura de Castañeda, creo que cada vez es más claro, es un voto en contra de la señora Villarán, no es un voto a favor de Castañeda. Es, ¿no? Casi cuasi plebiscitaria estas elecciones, ¿no? Tomando en cuenta que hay un puntero. Ahora, lo que sí me he dado cuenta es que la opción de Enrique Cornejo como que ha agarrado un poquito de fuerza, pues está en 3, antes no aparecía, es aquí interesante, ¿no? Pues tratándose voto aprista de una marca tan complicada para Lima, ¿no? O sea, claro, lo que uno escucha en la radio es a la gente que llama a comentar, y normalmente, pues digamos, el 90% tiene algún interés, pero hay un 10% que uno más o menos intuye que son auténticos y que dicen Cornejo es el más capacitado, pero es aprista. Sí. ¿No? Entonces yo no voto por él, pero es el más capacitado. O sea, de repente, si las cosas en estas 2 próximas semanas se mueven de alguna manera y él logra hacer algún tipo de enganche emocional con la gente, puede romper esa barrera de... Fíjate, hace un par de días estuvo acá Mauricio Mulder y yo le decía, oye, ¿por qué Alan García no sale a apoyarlo a Cornejo? Y me dice, uy, porque de repente más lo complicamos que lo beneficiamos. Le digo, es lo que yo creo. Con ese dicho de más ayudo si no estorbo, ¿no? Así o sea, es. por ahí que la ayuda de Alan García más bien lo complica más que lo beneficia. Es lo que creo, ¿no? Sí, ¿no? Yo también pienso por ahí. Yo creo que ha debido irse por un movimiento independiente. En todo caso, Enrique Cornejo, donde el APRE solamente No, pero él imposible, es militante. Pues. Claro, él es identificado con el Partido Aprista. No puede separarse Además, de su marca. yo creo que eso es una cosa legítima, ¿no es cierto? Si nosotros queremos fortalecer la democracia, hay que votar por la gente de los partidos, no hay que votar por la gente que va en vientre de alquiler. En vientre de alquiler, que son varios, ¿no? Que son un montón, ¿no? Entonces, yo, si tuviera que recomendarle a los que nos ven por quién votar, yo le diría, primero voten por alguien de partido. Luego vean su experiencia, si es un técnico, si tiene buenos equipos técnicos. Y tercero vean si no tiene un chanchullo, pues, ¿no? Una sospecha de chanchullo, si no tiene un... Las propuestas. ¿No? Por eso no. Pero luego que uno tiene esas 3 cosas, vas a quedarte con 4 candidatos y ahí ves las propuestas. ¿No es cierto? Eliminas el bosque de 13 o 14 candidatos que hay y dices, pero no solamente en Lima, en donde sea. Uno debe votar para fortalecer la democracia por los partidos, para que haya un buen gobierno, por gente que tenga experiencia. Y para la transparencia y la honestidad. Y para exigir rendición de cuentas. Por gente honesta, ¿no? Entonces, y luego te vas a quedar con 3 o 4 candidatos, 2, 3. Y entonces ya, una vez que tienes esos 3, dices a ver quién tiene mejor plan de gobierno, quién va a ejecutar. Mejor equipo, etcétera. Ya ahí comienza a hacer una evaluación mejor, ¿no? Es una interesante perspectiva. Ahora, señor Flores, ¿es posible que para la siguiente gestión para Lima se logre algún tipo, quien gane, ¿no? Algún tipo de continuidad? Por lo menos lo que dice Juan Carlos es importante. Esto que Castañeda ha dicho que va a mejorar lo que ha hecho la señora Villarán en la parte de transporte es una buena noticia, porque usted sabe que en el Perú tenemos este complejo de creernos Adán, ¿no es cierto?, inventores del mundo de la realidad nuevamente. Pero en el caso de transporte en particular, sí, tanto en tránsito como en el ordenamiento vial, ¿es factible continuar con las cosas positivas o corregir aquellas que tienen que corregirse? Totalmente. ¿De qué va a depender? Hice un análisis de los 13 candidatos, sus propuestas en transporte, y de los 13 candidatos, 6 están de acuerdo con el tema de la autoridad única. Y los 13 candidatos están de acuerdo con sus matices en continuar la reforma del transporte, lo cual es muy saludable, porque tenemos que ya parar este péndulo de hago y deshago. Y el ejemplo práctico, yo siempre lo repito, lo hemos vivido en economía. El modelo económico que siguió el país sin ningún pacto inició, creo, con el gobierno del presidente Fujimori el primero, y continuó durante todos los siguientes gobiernos. Bueno, continúa hasta ahora, ¿no? Tenemos 25 años de mismo modelo económico, una generación entera, y los resultados están a la vista. En cualquier cambio estructural que necesite el país se requiere lo mismo. Por eso esta reforma del transporte, técnicamente, si no hay interrupciones, debería ejecutarse en 10 años. 10 años, y en 10 años podemos tener lo que se busca, que es la integración intermodal, no solamente de poder conectarte en todos los modos, sino con un solo medio de pago y con integración tarifaria. ¿Y cómo lograr una articulación virtuosa entre los planes que ya tiene el gobierno central, básicamente lo que tiene que ver con los metros, la línea del metro, y los planes que se han anunciado para los siguientes años? Si no se logra conformar esta autoridad única, que va a tener que ser por medio de ley, desgraciadamente, es una ley,
Y poner a un técnico independiente que la lidere. Contratado por concurso público, su presidente Como un regulador y el más. representante de la sociedad civil. Y en su mesa de directorio tenían representantes de los municipios, del Ministerio de Economía y Finanzas, de Indecopi. Es decir, como un sociedad regulador civil. más. Claro. Exactamente, ¿no? Pero hasta que lleguemos a eso, porque va a requerir una ley, y usted sabe, cuando se presentan proyectos de ley al Congreso, a veces entra un burro y sale un chorizo, al revés. En fin, con todo respeto. Pero digamos, el tema es, hay que llegar a un acuerdo, un pacto, sentarse en la mesa las tres autoridades y firmar un acuerdo sobre la base de algo que es, en mi concepto, el Plan Urbano de Lima. Que está muy bueno, hecho ese paso, hemos visto, lo han presentado ahí en el Colegio de Arquitectos y tiene cosas muy buenas, inclusive la revisión de algunas líneas del metro. ¿Así? Porque ¿Como cuáles, por porque ejemplo? el estudio que hizo el JICA en el 2004, revisado en el 2010, era para una realidad de Lima de ese entonces, con una proyección, pero como no se hizo nada, ¿no es cierto? Lima ha evolucionado y cambiado de acuerdo a su libre albedrío, sin un plan. Entonces, uno para planificar el transporte tiene que basarse en un plan urbano, a dónde quiero desarrollar y estructurar la ciudad. Y la ciudad va a crecer hacia el sur y hacia el norte. Así es. Entonces, esas líneas de transporte estuvieron pensadas para otra realidad. Ahora hay que rediseñar las redes de transporte que están previstas en el plan. Por ejemplo, la línea 3 de norte a sur del metro tendría que interconectar con 2 trenes de cercanía, uno al sur y uno al norte. Claro. Pero ese plan lo ve quien hace el plan urbano de la ciudad, que no es el Ministerio de Transportes. Claro. Eso, entonces, para mí, Esa el Ministerio de autoridad. Transportes, la Municipalidad del Callao de Lima,